Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Al hablar de los milagros, de las maravillas de Dios, y humanamente hablando, nos preguntamos cómo pudo ser eso. No hay respuestas, sino más preguntas. En este tiempo, y aparte de la historia secular, ¿qué mujer de 75 años ha dado a luz? No hay. Hace poco oí en India que una señora de 60 había dado a luz, pero quién sabe cómo. Pero en el caso de Sara y Abraham, ahí no había embriones ni probetas ni nada de eso. Dios lo hizo y punto. Él es Dios. Vamos a tomar un versículo en 2 Corintios capítulo 10. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Versículo 4. Es el único versículo que vamos a leer. La escritura bíblica, la palabra soberana, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas, las que Dios nos ha dado, son poderosas para derribar muros de toda índole. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más venimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para ponernos en tus manos y que, Señor, esta mañana sea una mañana provechosa, de edificación, de bendición espiritual. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas a cada esforzado, cada esforzada esta mañana. Que premie, Señor, la disposición, el anhelo de estar en este santuario a cada uno de mis hermanos. Los que no hayan podido por diferentes razones, bendícelos a través de Canaán Radio, a través de TV Canaán. Da, Señor, una palabra que bendiga a aquel que pueda estar atento, necesitado a recibir un favor tuyo, Señor, en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.
Un domingo más, hermanos, la idea es enfatizar, concientizar a cada uno qué tanto estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos y por nuestra familia, por los solteros que su papá no sea cristiano, su mamá, por los padres que podamos sentir la responsabilidad, porque al hablar de los perjuicios que la gente tiene en cuanto al evangelio, son muchos. Pero partiendo del llamado que el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, eso implica mucho. Y es que cuando amamos a Dios, a mí me gusta mucho un versículo en el Salmo 73, versículo 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo no tengo a nadie más de mayor importancia que a ti. Pero el versículo continúa diciendo: y fuera de ti, nada quiero. Cuando hay esa convicción, hermano, que fuera de Dios no queremos nada, las cosas materiales podrían ser importantísimas. Usted sabe que se habla de hobby, ¿verdad? De distracción. Yo no sé qué quiere tener usted como hobby. Conocí a un hermano que su hobby era los aviones a control remoto, pequeños para volarlos. Otros los carros. Otros cualquier otro tipo de juego. Yo les dije hace muchos años que mi hobby era tener una lancha. Hasta el día de hoy no la tengo, pero sabe que han habido personas que dicen que yo tengo una lancha en Virginia, que voy a pescar langosta y que aquí les vendo yo las langostas al precio que yo quiero. Mi hobby puede ser tener un buen caballo más que un Mercedes-Benz. Ese es mi hobby, aunque ya estoy viejo y quizás el caballo sirva nada más para pegarme una malmatada. Pero cada quien tiene hobby, ¿verdad? Hay mujeres que su hobby son los zapatos. Tienen lleno el closet de zapatos, y otras, ahí en zapatos van las botas, van sus vestidos. Ese es su hobby. No pueden ir a una tienda que no haga, lo hallé barato, dice, aunque se la hayan bajado, ¿verdad? Pero volviendo a lo que dice, fuera de ti nada quiero. No quiero buena ropa porque fuera de ti me voy a envanecer. No quiero nada. Y en este, hermanos, andar de la vida cristiana, muchas veces hasta oramos y oraciones que aparentemente puedan traer un buen sentido, un buen propósito de manera personal. Por ejemplo, si yo orara y le digo al Señor: Señor, dame el privilegio de predicar tu palabra, está bien. Es una buena petición. Pero si a esa petición le añado: Señor, bendíceme para ser un gran predicador. Quiero ser, Señor, un gran profeta. Ahí ya va la levadura. Y por eso dice Santiago: mire, ustedes oran, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. Pero si yo cambiara la oración y le digo: Señor,
cada día endúlzame con tu gracia. Que cuando pueda hablar de tu palabra, pueda ganar almas. Pueda, Señor, saber aconsejar. Pueda llegar por el lado que la gente necesita. Pero cuando no logramos eso y nos metemos a aconsejar, es bien peligroso. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no es por inteligencia humana, no es por astucia, no es por habilidad, no es por capital, no es por años que yo tenga de estar en una congregación. Pero sí está diciendo que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Eso está diciendo. Ahora, cuando nosotros venimos al Evangelio y aplicamos eso que dijo Moisés a la nación de Israel y que el Señor Jesucristo hizo énfasis para señalar, puntualizar en lo primordial. Anoche, tratando de darle los toques finales al manual de teología, en una conversación de cámaras y de computadoras, con hermanos que nos están ayudando a formatear y a enfocar y a ver cómo lo aplicamos mejor en cuanto a pedagogía. Hablaba de los aspectos medulares de la enseñanza teológica. Y esto, el Señor le dijo a los israelitas en la boca de Moisés. Y el Señor Jesucristo hace énfasis. Nicodemos conocía todo en cuanto a la historia bíblica, pero el Señor sin tutubeo le dice: te falta algo, y es el nuevo nacimiento. A veces nosotros, hermano, como que no damos muestras del nuevo nacimiento. A veces el capricho, la obstinación, nuestra manera de ser, como que deja mucho que desear en lo que tenemos que ser. Y por eso le pusimos este tema, lo hizo y puede hacerlo. La guerra entre el cristiano y el mundo, esa guerra nunca se va a acabar. Ahí no hay paz. ¿Por qué? Porque cada día tenemos guerras, tenemos batallas, tenemos pelea. Y nosotros tenemos que tener identificado con quién, contra quién peleamos. Porque a veces, hermano, podemos pelear con todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, podemos pelear en la casa, podemos pelear en la iglesia, podemos pelear con el inconverso. Y la pregunta es: ¿hay paz en mi corazón? Mire, una de las cosas que yo agradezco a Dios, que haya puesto ese principio recalcante, ese versículo que hace eco en mi interior, que donde hay iras y contiendas, dice que no muere el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que voy a ser cristiano
y todo el tiempo como a la defensiva, o al ataque, o a la inconformidad, o a cuántas cosas. Hermano, esta situación con que nosotros nos enfrentamos cada día, tenemos que pelear con ella. Porque podemos estar ganando ventaja en otras cosas, pero también nos podemos estar aniquilando a nosotros mismos. El Señor nos da cantidades de porciones. Por ejemplo, hay un versículo que dice: en cuanto dependa de vosotros. Hay que llevarnos bien con todos. Pero hay gente que no puede. Dentro de él mismo hay una rivalidad. ¿Cómo le dijera? Una empatía o de simpatía, no sé cómo. A veces nos creemos tan callados y yo por eso no hablo mucho. No habla mucho cuando le conviene. Pero cuando le conviene es una matraca, pues. ¿Qué es eso, pues? Ahora, nosotros tenemos que ver, le repito, con quién en la guerra, contra quién peleamos. Porque así vamos a distinguir al enemigo. Y vamos a saber pelear, porque al venir a Cristo, armados estamos. Pero, ¿cómo vamos a usar esas armas? Yo le he contado en otros momentos que en cierta ocasión nosotros estábamos haciendo un simulacro allá por el año 1977 para combatir la guerrilla urbana. Y estaban haciendo las unidades de choque. Y entonces al mismo fusil solo era de cambiarle el cargador para meterle munición de fogueo. Solo era pólvora, no era bala, no era plomo. Y uno de los soldados, que ese todo el tiempo parecía así como distraído, como desenfocado, como que nunca estaba recibiendo la orden. Y él no cambió el cargador de fogueo y siguió con los de plomo. Y entonces, imagine que él era de la punta de ataque y nosotros éramos los opositores que habíamos puesto la barricada. No, hombre, y cuando sentimos, verá, ¡fum, fum, fum! Y las copas de los árboles y que las balas zumbaban en las piedras y en las latas y gritando: paren el fuego, paren el fuego, paren el fuego, y ta, 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 ta. Por último se le acabaron las balas, gracias a Dios. Y en el olor de la pólvora se siente. Y van a huelerle el fusil de él, nombre, cargado de balas, pero para despedazar una tendalada de gente. ¿Y qué te pasó? Aquí no alas, le dice el capitán. Se me olvidó, mi capitán. No vaya a estar aquí un dundo como aquí no alas, disparándole a medio mundo y sin saber que son sus hermanos en Cristo Jesús. Así peleamos a veces. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, nos dice lo siguiente. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire la palabra cariñosa, hermanos míos.
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo va a ser esto? Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y la razón es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es una guerra fácil. Es una guerra contra el imperio completo de las tinieblas. No vamos a sobrevivir. Por eso dice Pablo en el versículo que tomamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son económicas, no son filosóficas, no son, hermano, por cualidades o virtudes o habilidades, porque con todo eso no vamos a poder. Pero sí está diciendo que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, al enfocarnos, tenemos que tener ese cuidado de saber con quién peleamos, por qué peleamos, porque en medio de todo, la guerra contra toda fuerza, contra todo espíritu, la palabra del Señor afirma que esa guerra la tenemos ganada. La tenemos ganada. Porque hay tanta material en esto que pudiéramos ir, hermano, con una cantidad de versículos para asegurarnos que la guerra la tenemos ganada. Y usted dirá, bueno, entonces sentémonos y acostemos. No, Señor. Es que no es solo una guerra. Hoy es una, mañana será otra. Por eso dice el Señor que si ya sobrevivimos un día, basta cada día el afán de este día. Durmamos, comamos y al amanecer otra guerra. Por eso también dice, el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es que hoy voy a hacer esto y voy a hacer esto porque después me voy a quedar tranquilo. No, Señor. No es así. El Señor dice en cuanto a esto de tomar la cruz cada día, porque vamos a ser atacados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia y en todo nuestro alrededor. Hay historias en la palabra donde a veces los reyes obtuvieron victoria por promesa de Dios. Y a uno de ellos le dice el Señor a través de su profeta, mira, no te descuides, porque dentro de un año se va a venir otra guerra y tienes que estar preparado. Y el rey se durmió en sus laureles. No podemos, hermano, nosotros acostarnos y quedarnos de brazos cruzados. Toda esta semana fui al culto, he leído la Biblia y como decía un hermano que le decían Teodorito cariñosamente, él padecía de alcoholismo. Y él decía, hermanos, cuando yo estoy bueno, hago mi ayunito completito, una semana sin pecar, decía él. Pero la siguiente semana andaba borracho. Usted no puede darse el lujo. Bueno, vine al ayuno el sábado. El otro sábado no voy a venir. Cada mes me voy a recetar un ayuno. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque somos vulnerables, somos cambiantes, somos personas que no perseveramos. Fíjese que los controladores, los consejeros médicos del sobrepeso y para evitar, dicen ellos, la presión alta, la diabetes, es necesario controlar la alimentación y caminar
30 minutos cada día. Usted no puede caminar 8 horas un día y decir, ya no voy a caminar. Es que es la perseverancia, la permanencia la que puede cambiar. Entonces, amados, en la palabra del Señor, Él nos está diciendo que esta guerra la tenemos ganada, pero no la vamos a ganar para decir, bueno, soy campeón en oración, así como le dan el trofeo, ¿verdad? Campeón de atletismo, campeón de básquetbol, campeón de ciclismo, y ya tienen su trofeo y él es el campeón. No, para mantenerse tiene que volver a luchar. El cinturón de peso pesado se lo dieron a fulano, pero el próximo año lo toca defenderlo. Él se tiene que mantener en forma para pelear y mantener, si no se lo dan a otro. Por eso Pablo, en uno de sus versículos, nos habla de la firmeza, nos habla de la constancia, nos habla de la perseverancia, nos habla de la lucha. Y el escritor a los hebreos dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos? El caminar en el evangelio es una lucha constante. Y las armas maravillosas que Dios nos ha dado, hermano, son poderosas en Él para destrucción de fortalezas, para destruir toda ataque y toda, hermano, amenaza del maligno. Ahora, estamos en una lucha. Si yo he experimentado la salvación, el perdón de mis pecados, con toda persona que yo tengo que dialogar, tengo que compartirle. Pero tiene que ser esa pasión, tiene que ser ese anhelo. Si la Biblia me está afirmando que mis pecados son perdonados, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿y por qué no me voy a afligir si mis hijos no están caminando como yo estoy caminando? Es una oración, Señor, tu palabra me ha prometido. Tu Biblia dice esto, es tu palabra, Señor. Yo te ruego que pongas pasión, que pongas un sentir en mi corazón, un anhelo de orar, Señor, que yo pueda ser siempre un ejemplo. Y al hacer, hermano, esta oración, le estoy pidiendo al Señor para que Él complete la obra. Me gusta la forma en que el carcelero de Filipo, en el capítulo 16, versículo 30 del libro de los Hechos, pega un grito. Y en ese grito la pregunta es, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta de él. En esa pregunta él recibe la respuesta de Pablo y le dice, cree tú. Tú tienes que ser el primero. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, le dice, y toda tu casa. O sea, el primero tiene que ser el padre, el líder. Si usted es soltero y su papá y su mamá no lo son, crea usted. Creamos siempre, mantengamos en esa firmeza, porque está diciendo que todos los de la casa van a ser salvos. Entonces, hermano, ¿qué siente usted? Porque su hijo no es cristiano. Si usted ama a su hijo, tiene que presentar una oración, una súplica, un clamor, un ayuno, pidiéndole el milagro al Señor. A veces podría ser porque no, es que fíjese que en la iglesia le hicieron esto, le hicieron aquí, le hicieron allá. Señores, estamos hablando de salvación, no de quejas. Si esta iglesia, por diferentes razones, no ha podido edificar y llevar a la altura a un miembro, a un hermano, y no hay tantas congregaciones, pues. Ahora, con toda la queja, porque a veces, hermano,
Mire, yo me puedo quejar de muchas cosas. De muchas cosas. No, pero tanto que he amado la obra y tanto que sirvo. Pero, ¿y mi salvación? Eso es primero. Eso es primero, mi salvación. Luego, entendiendo de mi salvación, dice, ¿verdad? El que es gallo, donde quiera canta. El que es cristiano, con o sin, él siempre va a estar alegre. Con o sin. Pero me voy a agarrar, no, en la iglesia esto, y no me congrego, no leo la Biblia, no oro, no ayuno. ¿Qué pasa ahí? No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Y el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Mire, esto es urgente, hermano. Esto es bien delicado. Porque tanta excusa y tanto pretexto, y si me muero en un accidente, si mi hijo se muere, si algo pasa, ¿y qué voy a hacer? Para estar al final, pero si aprietas la mano, si pispilea, ¿no se ha fijado que a eso llegamos? ¿Y por qué no pispilea hoy? ¿Por qué no se aprieta el pantalón ahora? Pero no, queremos andar ahí. Ya parecemos católicos que lo saque de penas y lo lleve a descansar. Amados, cuando el Señor habla en su palabra, y quiero que hacer énfasis, y esta es la tercera vez que lo menciono, lo hizo y lo puede volver a hacer. Los enemigos de Moisés y de los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto eran enemigos feroces. El objetivo de Faraón y todo su ejército no era regresarlos, sino aniquilarlos. Ese hombre iba bravo, hermano. Ese hombre iba con todo. Y en el capítulo 14 del versículo 13 de Éxodo, Moisés les dice, ya van a ver la maravilla que Dios va a hacer hoy. Estos enemigos que ustedes están viendo hoy, no los van a volver a ver. Y el Señor le dice, ya no clames a mí, haz lo que tienes que hacer. A veces nosotros, hermano, debemos de orar porque la Biblia nos llama a la oración, pero tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Hay un dicho que dice, a palabras necias, oídos sordos. Había un grupo de personas en Éxodo 14, versículo 11 y versículo 12, que se estaban quejando. ¿Para qué nos trajiste aquí? Allá estábamos mejor. Mire, el ser humano es tan contradictorio, tan, ¿qué le puedo decir? Tan complicado, que a veces de otra forma nosotros lo estamos practicando. Mire qué milagro. Dice la Biblia, nosotros habiendo estado muertos en delitos y en pecados, dice la Biblia, a su debido tiempo Cristo murió por nosotros. Pero ya vivitos, ya resucitados, ya perdonados, ya salvados, seguimos con la murmuración. Y por eso ellos, ¿para qué nos trajiste? Allá habían sepulcros, allá había aquí. Mire, hay gente que todavía en la congregación vive en esa contienda, en una inconformidad, en una pelea, en una discusión. Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ah, no, es que mira esto aquí, que lo uno y que lo otro.
hermanos, la guerra está ganada. Pero si nosotros estamos con el sentir y el pensar del pasado, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Al final, hermano, de ese capítulo 14 de Éxodo, se desarrolla todo el milagro. Todo lo que Dios había dicho y de la manera que Dios dijo que iba a ser, así pasó. Qué maravilloso que dice que el mar se abrió y se hicieron muros, dice. Y el pueblo de Israel entró por en medio del mar. Y ahí van caminando. Yo no sé, ¿verdad? Pero cuando están el principio del temor, quizá antes de caminar hubieran caído de rodillas. De ver ese maravilloso milagro. Mire, hermano, a veces Dios nos ha traído por unos lugares donde la mayoría de nosotros pudimos haber muertos. Pudimos haber muerto. Por cualquier situación. Y hemos experimentado la vida, el perdón, la salvación, el techo, el calzado, el transporte. Pero a veces como que no nos damos cuenta del milagro de Dios. Y como le dije antes, la guerra contra todo, Dios ha dicho que la tenemos ganada. Cuando el pueblo de Israel entró, los egipcios dijeron, vamos también nosotros. Un momento. Nuestros enemigos no van a caminar donde Dios nos está llevando a nosotros. Dice que Dios, hablando de la persona de Cristo, el ángel de Jehová, se puso en medio de los dos campamentos, de los israelitas y de los egipcios. Y dice que en aquella noche había luz para la nación de Israel y había tinieblas para los egipcios. Entonces dice que dijeron ellos, bueno, es pan comido, ya está abierto, vamos. Pero dice que a la mitad del camino Dios habló y el mar los aterró a todos, los egipcios. La guerra la tenemos ganada. No, por favor, no hagan números. No se ve a sí mismo. Las matemáticas no funcionan. La habilidad no funciona. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Pero ¿cómo voy a hacer? Pero mire, pero que usted supiera, por favor, no se complique. No nos compliquemos, hermano. Yo sé que a veces el desánimo, el desaliento, la escasez, el dolor. Yo le decía hoy a la hermana Caridad, mientras nos estábamos poniendo los abrigos ya para salir de la casa, de algo que dicen, ¿verdad?, los especialistas, que cuando ya uno da dos vueltas entre los 55 y 60 años, uno da dos vueltas en el mismo puesto para agarrar lo que necesita agarrar, es porque el cerebro no está recibiendo la orden indicada. Si usted tiene 60 años y ya dio dos vueltas, ve si esto andaba buscando. O sea, ya cuando va por la segunda, la mitad, se da cuenta que el asunto está ahí. Y que lo primero que tuvo que haber hecho fue agacharse para agarrarlo. Mire, el Señor ha dado su promesa para que nosotros echemos mano a la victoria. Para que nosotros nos declaremos triunfadores, victoriosos, exitosos, ganadores de toda guerra que se nos presente en las batallas de la vida. Pero como que
el asunto espiritual de Dios no concuerda con nuestro espíritu. Dios da la orden y nosotros andamos dando vueltas. Y a veces para el mismo lado le damos al contrario. ¿Cuáles son esas armas? ¿De qué armas el Señor está hablando? Porque a veces creemos tantas cosas y carecemos de armas principales. ¿Cómo qué? El amor, el perdón, el dominio propio. A veces decimos que amamos de aquí para acá. Ay, hermano, yo lo amo a usted. Bueno, aquí en esta congregación, en los 23 años que ya vamos, hermanos que me han abrazado y lloran y me dicen que me aman y me hacen llorar a mí también. Pero a los días, hermano, vienen con todo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Actuar como ellos actúan, wrong way. No. Porque el Señor nos ha dado las armas poderosas en Él. En la segunda carta, el Señor de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Y después dice de amor. Y después dice de dominio propio. Entonces, si hay alguien, hermano, que es mi hermano en Cristo y le ha dado las chiripiolcas de berrinche, de disimulo y mulo y ignorante, inmaduro sería yo, que me ponga como él. Y pobrecito, pues. Mire, cuando los hijos están pequeños, yo no sé si usted tiene la mentalidad, cuando usted era niño, yo veía a mi papá bien gigantón, musculudo, fuerte. Claro, como yo estaba chiquitito, ¿verdad? Entonces, a veces los padres, los hijos nos miran como héroes. Y ya no digamos los nietos. Hoy que los nietos están creciendo, yo les oigo conversaciones entre los dos más grandes y el chiquitín que apenas tiene año y medio o año 15 meses, que estoy loco yo, por ahí 18 meses, 19 meses. Entonces, hace cosas, hermano, que a veces uno dice, este va por mal camino. Y uno tiene que ir ayudándolo, corrigiéndolo. Mire, el Señor anhela, oiga bien, el Señor anhela que seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y esas son las armas del amor, las armas de la paciencia, las armas de la misericordia, las armas de la bondad, las armas de servir. Esas son las armas. ¿Pero qué? Dicen algunos, no, hermano, fíjese que yo quisiera servir, pero a mí no me gusta que me critiquen. Usted está desarmado completamente. Ah, no, hermano, a mí no me gusta que me anden de boca en boca. Si usted no es pastel, Señor, ni pupusa, ni taco, usted es siervo y sierva del Señor. Pero a veces todas estas cosas, como carecemos de ellas, estamos desarmados.
y sale la imprudencia, y sale la impaciencia, y sale la irresponsabilidad, y salen tantas cosas, hermanos míos, que no hayamos que hacer. Y sin darnos cuenta, estamos perdiendo la guerra. Sin darnos cuenta, nos estamos, hermano, quedando sin uniforme, quedando sin la gracia, quedando sin todo aquello que no sabemos cómo va a venir las cosas después. Porque mire, lo más fácil es abandonar el barco. Es abandonar el barco. Cuando Pablo se encontró en el naufragio que narra el libro de los Hechos, se pudo haber prevenido, según las palabras de Pablo. Se pudo haber evitado. No era necesario si el capitán hubiera tomado el consejo. La idea de Pablo era que se quedaran en Creta y que de ahí no se movieran por la amenaza que se veía, según las conversaciones de los marineros. En ese capítulo 27 del libro de los Hechos, hermano, nos está diciendo en otras palabras, si podemos evitar el problema, no nos metamos. No nos metamos. Por eso, cuando a mí me toca dar un consejo de matrimonio, yo les hablo lo que dice la palabra de Dios y cómo tiene que ser la conducta de él, la conducta de ella. Y sobre todo, si ya vienen de un divorcio y hay hijos de por medio, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se va a corresponder el uno al otro? Y después de todo, me dicen a veces, entonces, ¿usted está de acuerdo en que nos casemos? No, señor, jamás le he dicho eso. Yo no voy a vivir con ella ni voy a vivir con él. Es una decisión muy personal de ustedes dos. Y lo mismo es en el divorcio. La gente quiere la razón y si es verdad y esto aquí y es allá, pero yo nunca le digo firme el divorcio. No. Una juez me dijo, depende de ti. Y como estaba bajo juramento, le dije, señora juez, mi consejo es según la palabra de Dios. A estos muchachos les di consejos de cómo tenía que ser su conducta, de él para con ella, de ella para con él, y les he dado consejo de lo mismo, pero jamás he podido decirle, ni le voy a decir a nadie que lo haga, ni que no lo haga. Me dijo la mujer, bien dicho, me dijo. Y aún así, no, que por culpa de ese viejo, mira cómo estamos, mejor no nos hubiéramos casado. O sea, la actitud pilatosca, de Pilatoes, de lavarse las manos, de embarrar a otro, de culpar a otro, eso es normal, Señor. Pilato fue el principal y hay muchos que van por ese camino. Pablo les dice en el capítulo 27 del libro de los Hechos, versículo 20, mire cómo era aquella tribulación. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaban recopilando de todo lo que estaba pasando. Pablo se incluía que habían perdido toda esperanza de salvarnos. Porque a la hora del problema, hermano, podemos perder la esperanza. Podemos ver truncado todo. Pero acuérdese el tema de la enseñanza. Si Dios lo hizo, lo puede volver a hacer. En esa situación, mire cómo seguía
la narración de Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Claro, lo mejor hubiera sido no meternos en el problema. Lo mejor hubiera sido quedarnos callados. Hace, no sé, una semana, hablando con la hermana Caridad de hacer una cosa, de hacer otra, le digo yo, qué bendición es cuando uno tiene que callar. Y ella me dijo una frase bien bonita. Pero, como dice Ripley, ¿sabía usted que es mejor tener la boca cerrada que abierta? Gracias por los que dijeron amén. Los demás les encanta la masoquía, ¿verdad? Pero tú me dijiste. No, pero es que vos hablaste. No, y miré ese cheque. Sí, pero miré esos zapatos. Ya vas con los zapatos otra vez. Pablo les dice, mejor hubiera sido que me hubieran prestado atención. Nos hubiéramos ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero mire que continúa diciendo, siempre en Hechos 27. Pero ahora os exhorto, estamos en el versículo 22, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Bueno, se perdió el carro, se va a perder la casa, pero si la vida no la hemos perdido. El vestido, el comer, el tener, dijo el Señor, no es más que la vida. Ahora, habiéndose perdido todo esto, ¿cómo vamos a vivir? ¿En el mismo rencor, en la misma guerra, en la misma trayectoria? No, Señor, no vamos a ganar la guerra de esa manera. Tenemos que trabajar. Tenemos que buscar la forma para ayudarnos nosotros mismos primero. Al carcelero de Filipo le dijeron, sé salvo tú, para que después sea salvo tu casa. Metámonos. Mire qué oportunidad más linda. Más de 100 personas ayunando todos los sábados. Más de 200 personas en la vigilia y el siguiente día del sábado el montón de gente en el ayuno. Uniformémonos. Vengamos a ayunar. No que le toca al distrito. ¿Quién le ha dicho que la guerra es de un distrito? La guerra no es de una zona. La guerra es mía. Y yo tengo que pelearla. Tengo que batallar. Tengo que buscar la forma, hermano, de poder agradar a Dios y poderme uniformar y tomar esas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Al tomar esas armas, el primero que va a ser derribado es nuestro yo. Es nuestro ego. Es mi prioridad. La prioridad no tiene que ser yo quiero, yo pienso, a mí me gusta. Eso es por último. Yo no sé como padre cuántos dejaron de ir a comer donde ustedes querían desde que los hijos empezaron a pedir a dónde querían ir. Desde 1984 dejé de ir donde yo quería. Cuando nos casamos y la hermana Caridad estaba embarazada, yo dije, en esta moto me voy a matar yo, se va a matar ella, se va a matar lo que hay en el vientre. Vendí la moto, pero me fascinaba andar en mi moto. Tienes que despojarte de tus prioridades. Pero
es que voy a perder. ¿Y qué importa? Se perdió la nave, se perdió todo. Aún los soldados, los marineros con los soldados hicieron un acuerdo de salvarse ellos. Y alguien le dice a Pablo y le dice al capitán: mira, no dejes que ninguno de estos se aviente al agua, porque si ellos se avientan, entonces sí va a haber cosas serias. No abandone el barco. Papá, mamá, no abandone el barco. Tenemos que luchar. Tenemos que buscar la forma. Mire, en el versículo siguiente dice Pablo: porque esta noche, estamos en el versículo 23 de Hechos 27, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirve. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice la palabra? Me voy, dijo el Señor, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que os enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Si tomamos las armas espirituales, el Señor va a estar con nosotros. La arma espiritual, hermano, o las armas son tantas: la humildad, la sabiduría, el respeto, que a veces carecemos tanto, hermano, que con disimular con la persona, que lo que estamos haciendo es cubriendo nuestra vergüenza por no dar la cara. ¿Por qué no hablamos? Esto y esto y esto yo siento en contra de usted, hermano. En mi primer año del pastorado, 1989, cada vez que teníamos Santa Cena, había un señor que llegaba a pedirme perdón. Y a las 4 veces, 5 veces, le digo yo: hermano, perdone, usted me ha pedido perdón varias veces. ¿Siente usted que yo lo haya ofendido? ¿Hay algo que no? Me dijo: simple y sencillamente usted me cae mal. Y sabe, en aquel tiempo, ¿verdad?, que estaban de moda las radiograbadoras, y yo había ido para ensayar, no me acuerdo por qué, había echado mi radiograbadora en la parte de atrás del carro, y él me la vio y me dijo: qué linda grabadora tiene usted, hermano. Y yo le dije: se la regalo. Se la regalé. Un mes le duró la alegría por lo que le regalé. El siguiente domingo: ya sabe a lo que vengo. Pero ¿qué es lo que amar y perdonar, amar y perdonar, paciencia. Cuando yo era niño, no conocía los televisores, pero había una radionovela que se llamaba Calimán, el hombre increíble. ¿Cuántos viejos aquí oyeron eso? A las 5 de la tarde, ya después apagar el candil y a dormir. Había una frase: serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Era el niño, era el ayudante. Serenidad y paciencia, amados en Cristo Jesús, porque Él peleará por vosotros. Él peleará por vosotros. Si salirse, hermano, si eso es común y es normal. El apóstol, tratando de llevar conformidad, aliento, les dice: miren, el Señor me ha revelado, el ángel de Dios ha estado conmigo. Y sabe que cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, se refiere a la persona de Jesucristo. Y aquí esta frase la repite Pablo. O sea, el Señor Jesucristo
se le pudo haber presentado ahí en forma de ángel y decirle: todo está arreglado. Todo está arreglado. Mire, no sé. Cuando uno quiere hacer las cosas y se arma de todo lo que uno quiere y todo lo que uno prefiere, no, hombre, uno termina peleando uno solo. ¿Sabe qué me dijo un médico a mí? Mira, hay problemas. Estás demasiado estresado. Tienes que tener cuidado porque se te va a disparar la presión alta. No puedes seguir así. Tienes que calmarte. Y me dijo un montón de cosas ahí. ¿Sabe qué pasó? Me recetan la primera dosis de 150 miligramos para la hipertensión. Pero yo le dije: Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia. Por favor, esto, Señor. Y empiezo a informarme. Hasta el día de hoy me tomo una pastilla de 40 miligramos. ¿Y sabe qué hago? Cuando me entra la aflicción, la angustia y la desesperación. Bueno, ¿y yo estoy usando mis armas o las armas de Dios? La Biblia me está dando armas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen, perseveran siempre. Siempre. Entonces mi clave es orar, ayunar, leer la Biblia, suplicarle a Dios, estar en paz con los hermanos y esperar en el Señor. Esperar en el Señor. ¿Y qué voy a hacer, pues? Claramente, a medianoche, en el año 2003, tuve un sueño que alguien me estaba diciendo: no sos abogado, no sos bombero, no sos policía, solo sos un ser humano. Y hermano, ¿y quién no se va a afligir que le cae una llamada? Pelea. Le da otra llamada, escasez. Le da otra llamada, enfermedad. Le cae. Y sabe que yo andaba con los dos teléfonos y a la hora de comer. Sabe que si no aprendemos a descansar en el Señor, la mayoría de pastores con ese problema, hermano, terminan a los 60 años. Es que no es nuestra la guerra. Usted dirá: pero hermano, es que si yo no llego al trabajo, a mí me han dado las llaves para abrir y cerrar. Ojalá le dieran las llaves para abrir y cerrar su ataúd. Me gusta la filosofía de un hermano. Me dice: acabo de agarrar ese trabajo, pero ¿sabe qué? Me han dado ganas de irme de vacaciones. A mí me vale, me dijo. Ya hablé con el jefe. Si quiere que me reciba y si no, hasta un abrazo le doy al viejo yo. Pero ay, esas son sus armas. Tampoco agarre las armas del Aragán, ¿verdad? No se vaya a los extremos, por favor. No. Amados, el Señor, hablando a través de Pablo, en el versículo que tomamos, en el principio del capítulo, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: yo, Pablo, os ruego, mire, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, soy atrevido para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviésemos según la carne. Como a Pablo lo veían trabajar en las cosas materiales. ¿Pablo de qué vive? De la carpintería.
Usted me puede ver a mí los lunes recogiendo la basura. Gracias a Dios que hoy hay gente que... Pasé años que después de predicar parecía gato de basurero apelmazando la basura. Algunos hermanos me vieron, otros no. Mire, a veces la gente, han venido decenas de personas a querer hablar con el pastor para solicitar algún bien de la iglesia. Y cuando miran al pastor basureando o haciendo... Queremos hablar con el pastor, no con usted. Mire, hermano, qué linda la ternura de Pablo. Mire, les dijo, yo les puedo decir un montón de cosas, pero parece que soy como más atrevido cuando estoy lejos de ustedes que cuando estoy cerca. Pero me encantaría definir alguna situación cara a cara para que vean que no soy cualquier cosa. Porque a veces menospreciamos el liderazgo de los demás. A veces no tomamos en cuenta el respeto que debe de tener aquella persona. Y Pablo les dice, les ruego por las ternuras, por los cariños, por el amor que el Señor Jesucristo manifestó cuando murió por todos nosotros. De eso les estoy hablando. Y quisiera ser atrevido como lo soy ahora que estoy ausente, porque a veces cuando estoy presente, como que por la actitud de algunos de ustedes. Hermano, si decirle a un miembro de la congregación, hasta aquí llegaste, y si eso es común. Pero en nuestro liderazgo jamás ha sido decirle a alguien, hay otro mejor que usted. No, Señor. Esta es la obra de Dios. Y tan importante es usted como lo soy yo. Pero no se crea que al desaparecer nosotros, la obra ya no va a prosperar. Dios siempre tiene a un mejor que nosotros. Siempre tiene a alguien mejor que nosotros. Por eso hay que entrar y tomar esas armas. Son muchas las armas. Muchas. Armémonos de humildad, de paciencia, de sabiduría, de cariño. De saber por qué hago aquello en la obra de Dios y para quién la hago. No para recibir pleitesía. No para recibir, porque Dios, amados, hizo aquellas maravillas para poder rescatar a su pueblo, para poder sanar a los enfermos, como también lo quiere hacer ahora. Lo quiere hacer ahora. Quiere hacer esa transformación ahora. Quiere cambiarnos ahora. Quiere hacer ese milagro hoy en mi familia. Por eso dice el apóstol Juan, y esta es nuestra victoria de la fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere que la leamos? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, oiga bien, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe. Nuestra fe. Por eso dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Muéstrame cómo eres. Cómo es tu personalidad, cómo son tus actitudes, cómo es el respeto, cómo es tu paciencia. ¿Cómo eres tú como cristiano? Ese es el uniforme, esas son las armas. Porque si digo que tengo fe
y ando en contienda, en murmuración, en inconformidad, en irrespeto, en violencia. ¿Y la fe? ¿A dónde está? Entonces no hay fe. Porque aquí está diciendo en primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Así que, amados, a uniformarnos, a cambiar. Porque lo que Dios hizo en ese problema que hay, en esa situación, Él lo quiere hacer de nuevo. Él es el Todopoderoso. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.